Que Dios les bendiga. El tema para el día de hoy es propósito de la palabra. Y es que la palabra de Dios siempre tiene un propósito para cada uno y en nuestro diario vivir. Vamos a iniciar en Juan capítulo 20 versículos 30 y 31. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro, pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que el que en él crea tenga vida por el poder de su nombre. La misma escritura incluso nos declara que hay muchas otras cosas que Jesús hizo, pero que no están escritas, pero tenemos las más relevantes. ¿Por qué? Dice, para que nosotros tengamos fe, para que nosotros sigamos creyendo y que por medio de Jesucristo nosotros podemos tener la vida eterna. Romanos capítulo 15, versículo 4. Veamos qué nos dice entonces la palabra del Señor aquí en Romanos capítulo 15 versículos 4. Dice así. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. La Biblia nos declara que toda la Escritura es útil para nosotros y nos dice que todo se escribió desde hace tiempo atrás, incluso que la palabra es inspirada por Dios para que sea útil a nosotros, útil a nuestra vida. Muchos profetas, tanto en el Antiguo Testamento como los discípulos en el Nuevo Testamento, fueron perseguidos, dieron su vida para que ahora nosotros también podamos tener la Escritura, siempre guiados, dice, por el Espíritu Santo. Y ahora nosotros podemos gozar de esta palabra del Señor, y la cual dice que nos sirve para que nosotros esperemos las promesas del Señor, para que con gozo y con paciencia nosotros esperemos que sus promesas se cumplan. ¿Y cuál es la promesa más grande que todo hijo de Dios espera? El día en que Jesucristo venga por su iglesia, es decir, por sus hijos, para que nosotros seamos transformados, renovados y heredemos la vida eterna. Juan capítulo 21 versículo 25. Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Jesús hizo muchos otros milagros, muchas otras cosas, y la Biblia declara, ¿verdad?, que no cabrían los libros de cosas que Jesús hizo. Imaginemos que las que están escritas nos llegan a impactar y hubo tantas otras cosas que Jesús hizo. Así también nosotros podemos darnos cuenta que la palabra del Señor siempre va a ser útil a nuestras vidas para que nosotros sigamos creciendo espiritualmente en el Señor, sigamos creciendo en conocimiento, porque a través de la Escritura nosotros podemos conocer el carácter de Dios y nos enseña a establecer una relación, así como lo hicieron, ¿verdad?, los profetas, así como lo hicieron sus discípulos, cómo ellos lograron establecer una relación con Dios, cómo ellos lograron estar firmes a pesar de la persecución, a pesar de conflictos, cómo ellos lograron mantener paz, cómo dieron su vida por Jesucristo. Así también es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Que aprendamos nosotros a establecer una relación con el Padre, que no importa lo que venga, que no importa lo que nos pase, nosotros sigamos permaneciendo firmes en nuestro amor hacia Dios. Y cómo nosotros manifestamos nuestro amor al Padre por medio de la obediencia a su palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Aquí, ¿verdad?, veremos que el Señor nos indica que toda la Escritura es importante. Dice así. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a ser correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y aunque ya no estamos bajo la ley, podemos ver principios de personas que obedecieron a Dios. Incluso David reconocía que el Señor no pedía sacrificio, lo que Dios quería era obediencia. Y es lo que hoy el Señor sigue queriendo de su pueblo, obediencia.
Y dice que su palabra nos capacita para hacer toda buena obra. Su palabra nos hace ver lo que está mal en nuestra vida. Su palabra nos enseña lo que es verdad y nos enseña cuando estamos equivocados y qué es hacer lo correcto. Esa es la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Entonces nos dice que absolutamente toda la palabra ha sido inspirada por Dios. Aunque fueron hombres los que hablaron, fueron guiados por el Espíritu Santo. Y la palabra también nos enseña cómo detectar qué personas son guiadas por el Espíritu Santo, porque nos dice que por medio de los frutos serán conocidos. Así también nosotros. Si nosotros somos siervos del Señor, nos damos a conocer por los frutos que estamos dando. Yo no puedo decir, soy hija de Dios, pero no estoy haciendo lo que Dios quiere, pero no estoy caminando correctamente, pero no soy justa, pero no amo a mi prójimo. Entonces, no estoy cumpliendo con la palabra del Señor, no estoy haciendo lo que Dios quiere. Ahora vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 5, versículos 13. 1 de Juan 5, 13. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Toda la Escritura siempre va encaminada a que tenemos vida eterna. Y nos indica que por medio de Jesucristo es que nosotros obtenemos esta vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesucristo entregó su vida misma por nosotros. Él decía, ¿verdad?, en la Escritura, que no es que le quitaran la vida, sino que Él la entregaba libremente. Y así como tenía la potestad de entregarla libremente, también tenía la potestad de poderla, volverla a recibir. Entonces, vemos qué gran amor tuvo Jesucristo, que vino, se entregó por nosotros. Él conocía y conoció lo que es sufrir, porque estuvo en carne humana, sufrió, padeció, lloró, se alegró. Y incluso, ¿verdad?, le dieron la espalda a sus discípulos, lo dejaron solo, lo negaron, lo traicionaron. Pero eso no fue causa o motivo para que Jesús impidiera hacer su propósito, el propósito que el Padre tenía trazado para él. Así también el Padre tiene un propósito para cada uno de nuestras vidas y siempre su propósito llevará a cumplir su voluntad, es decir, a que nosotros prediquemos, hablemos de Cristo a otros y que por medio de su palabra muchos puedan venir, porque dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces, cuando una persona escucha la palabra del Señor, esa persona, ¿verdad?, conocerá. Pero también es necesario que nosotros aprendamos a vivir también esa palabra. Porque Santiago dice, ¿verdad?, que el Señor quiere que seamos oidores y hacedores y no tan solamente oidores olvidadizos. Es decir, que yo ponga por obra su palabra. Porque ¿de qué me serviría a mí oír su palabra o saberla pero no cumplirla? El Señor desea que cumplamos su palabra. Vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 11. Y aquí veremos que incluso en el Antiguo Testamento, Dios nos deja enseñanzas para que ahora no cometamos esos mismos errores, para que ahora podamos seguir en la verdad. Dice así: amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que le sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos, como dicen las Escrituras. El pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuremos como hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó.
Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y lo que no le agradaba en el Antiguo Testamento no le sigue agradando hoy. ¿Y qué es lo que este pueblo de Israel hizo? Se desviaba de la voluntad del Padre, no obedecía a Dios, sino que venía y veía sus ciudades vecinas y veían los rituales, los dioses que ellos adoraban, y venían y cometían lo mismo. Tal pasa ahora. Dios nos ha sacado del mundo y nos hace nuevas criaturas. Pero si nosotros somos desobedientes, nos queremos desviar, vamos e imitamos lo del mundo, lo mismo hacía Israel, volvía a imitar las costumbres que hacían, las costumbres paganas. Todo lo que es pagano no le agrada al Señor. Y dice que estas cosas están escritas como nosotros, que no tentemos al Señor, no lo pongamos a prueba, así como lo hicieron ellos. ¿Qué es poner al Señor a prueba? Cuando yo quiero que Dios haga mi voluntad y yo no obedezco la suya. Por ejemplo, ¿verdad? El pueblo de Israel, Dios lo había sacado al desierto y Dios lo sustentaba, porque dice que aunque ellos estuvieron años y años vagando en el desierto, con todo eso su vestuario y sus calzados nunca se desgastó, el Señor lo mantuvo. Y el Señor sabía que ellos tenían necesidad de alimento y les mandó el maná. Pero hubo un momento en que ellos ya se habían cansado de comer maná y murmuraron y alegaron y le dijeron al Señor que nos ha sacado de Egipto para matarnos aquí, queremos volver a Egipto, si nos sacaste para matarnos aquí, ¿para qué nos sacaste? Y muchas veces eso hacemos nosotros. No vemos el propósito que Dios tiene más allá o no aprendemos a ser agradecidos con lo que hoy tenemos, con lo que hoy nos está dando y ponemos a prueba al Señor, nos quejamos de lo que Él nos da, nos quejamos con la vida que Él nos está dando, cuando que nosotros deberíamos ser agradecidos. Y cuando nosotros aprendemos a ser agradecidos con Dios, Él nos da Él nos da esa heredad, Él nos da esa paz. Incluso, ¿verdad? Moisés había comprendido que él no quería una tierra prometida sin la presencia del Señor, porque él les dijo, ya después de que estaba cansado de que este pueblo tanto lo desobedecía, le dijo a Moisés, está bien, yo los haré pasar a la tierra prometida, pero mi presencia no irá con ustedes. Y Moisés le dijo, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Muchas veces, muchas personas prefieren una tierra prometida, pero sin presencia de Dios. Cuando que dice la palabra que en el desierto Dios prueba nuestros corazones, en el desierto Dios prueba qué hay dentro de nosotros si verdaderamente le amamos. Nosotros muchas veces decimos de palabra, Señor, no importa lo que me quites, yo siempre te seguiré. Y el Señor nos probará si es cierto. Si nos quita todo, ahí estaremos. Si el Señor nos pasa por pruebas, si el Señor nos pasa por desiertos, estaremos ahí con Él. El Señor nos prueba. También el Señor conoce, ¿verdad? Si nosotros queremos ir en pos de lo que hace el mundo, si nosotros queremos imitar sus costumbres, sus modalidades, su moda, el Señor conoce cada una de estas cosas y por esto nos sirven de advertencia, dice a nosotros, que estamos al fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque el diablo siempre va mejorando, por así decirlo, sus artimañas. Él siempre se va actualizando, siempre va haciendo sutilmente la manera de que nosotros podamos caer. Él va metiendo sutilmente el pecado en cosas que aparentemente no lo son. Pero cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, Dios nos hace percibir qué cosas verdaderamente podemos hacer, qué cosas no, qué cosas le agradan y qué cosas no. Y es que cuando nosotros aprendemos a amar genuinamente a Dios, no nos es una carga despojarnos del mundo, no nos es una carga alejarnos de lo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos sentido su amor, su presencia, máximo cuando el Señor nos habla, queremos seguir en esa relación, queremos más y más del Señor y comprendemos que cuidar esta relación es lo más importante, que cuidar nuestra relación con Dios no tiene precio y que vender nuestra primogenitura por cualquier cosa que ofrezca el mundo no tiene el valor suficiente, que perder la vida eterna por cosas que este mundo puede ofrecer que ahora producen un poco de placer, pero que al final es muerte.
no tiene el valor suficiente como para lo que Cristo ha hecho por nosotros, para lo que Dios nos ha dado, una vida eterna, una vida nueva, una vida en la que ahora podemos caminar en libertad, porque antes cuando estábamos en el mundo, dice, éramos pecadores, éramos enemigos de Dios, pero gracias a Jesucristo ahora somos amigos de Dios por medio de lo que Él hizo por nosotros, y ahora tenemos una relación con el Padre. Ahora, por medio de Jesucristo, podemos entrar a la presencia de Dios cuando antes solo lo podía hacer una persona que estaba purificada, entrar al lugar santísimo. Ahora cada uno de nosotros, por medio de Jesucristo, podemos entrar en su presencia con libertad, podemos orar, podemos clamar, podemos hablar con el Padre, porque Él está a nuestro lado, porque Él está donde quiera que nosotros vayamos. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros aprendemos a ser obedientes, cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, no nos dejamos guiar por lo que mi corazón siente, por lo que yo creo que es correcto, sino por la voz del Espíritu Santo. Y para dejarnos guiar por este Espíritu Santo, nos debemos establecer con el Padre, tener una relación. Por eso dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios y nuestro Espíritu se unen en uno solo. Entonces, cuando nos unimos en uno solo con el Padre, nuestro espíritu y el Espíritu de Dios hablan, se comunican y comprenden de mejor manera lo espiritual, porque carnalmente no se comprende lo de Dios, pero en el espiritual ya no vemos como ve el mundo, ya no tenemos que hablar como habla el mundo, ya no nos tenemos que conducir como se conduce el mundo. ¿Por qué? Porque Cristo representa un cambio, Cristo tiene que representar una diferencia en nuestra vida. Por eso el Señor Jesucristo dijo que somos luz en medio de tinieblas, y la luz hace la diferencia. En medio de la oscuridad, la luz es la que ilumina, y esa luz es la que quiere Cristo que seamos la diferencia, que mostremos que nosotros estamos siendo el cambio, no porque seamos perfectos, sino porque Cristo está viviendo en nosotros, sino porque mostramos gratitud. Por la gratitud nosotros le obedecemos. Ahora vamos a ir a Isaías capítulo 55 versículos 11 y 12. Isaías 55 versículos 11 y 12. No importa en qué momento recibamos la palabra del Señor, siempre tendrá su propósito. Y aunque nosotros creamos que le hablamos a una persona y creamos que no hizo efecto, hará efecto cuando Dios quiera, hará el efecto en el momento en que Dios así le plazca. Isaías 55 versículos 11 y 12. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Entonces dice que la palabra que el Señor envía no cae a tierra, sino que siempre produce el fruto que el Señor quiere. Aun cuando nosotros ya somos cristianos, la palabra del Señor nos sigue hablando, nos tiene que seguir transformando. Hay cosas que nosotros debemos seguir cambiando y por eso su palabra nos habla. No creamos nosotros, porque yo ya soy cristiano, ya lo hago todo bien. No, la palabra del Señor siempre nos sigue instando a seguir mejorando. Incluso hay cosas tan pequeñas como el enojo que nos puede llevar a decir palabras que más tarde nos podemos arrepentir. Y el Señor nos enseña que el enojo, la ira, la gritería ya no es del Señor y las debemos ir quitando. Y muchas veces como humanos es lo que más hacemos, ¿verdad? Que si nos alegan, que si pelean con nosotros, ¿qué hacemos también? Nos enojamos o queremos hacer lo mismo. Y el Señor eso es lo que va cambiando en nuestras vidas por medio de su palabra. En su palabra nos enseña cómo actuar. Nos dice que la palabra áspera hace encender el furor, más la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Qué quiere decir? Que si una persona me está alegando y yo le comienzo a alegar, se va a enojar más, nos vamos a enojar más y se va a hacer un conflicto más grande. Pero si esa persona está alegando y yo no le alego, si yo incluso le hablo amablemente, se va a aplacar la ira. Ya no se va a hacer molesto, entonces no vamos a crear un conflicto. Y todas estas cosas son las que el Señor nos va enseñando poco a poco, cuando en nuestro corazón nosotros lo aprendemos a sanar, porque hay personas que a veces nos hieren, pero el Señor quiere que tengamos un corazón limpio, un corazón que aprenda a perdonar. El perdón es algo que a muchas personas le cuesta. Pero el Señor nos dice que si nosotros perdonamos, Él nos perdonará a nosotros. Cuando nosotros aprendemos a perdonar, aprendemos a llevar una vida más liviana. Cuando sanamos nuestro corazón, cuando no dejamos que nos contaminen,
Porque si no perdonamos, se crea una raíz venenosa en nuestro corazón, una raíz de amargura, una raíz de odio, de venganza. Entonces, con cosas tan pequeñas se pueden llegar a después producir cosas grandes que nos podemos llegar a lamentar más tarde. Pero el Señor nos enseña a actuar correctamente. El Señor nos enseña por medio de su palabra cómo nosotros debemos proceder. Si también nosotros tenemos tristeza, el Señor nos da palabra de aliento, salmos, proverbios. Si nosotros necesitamos sabiduría, cómo corregir a nuestros hijos, cómo nosotros actuar como hijos ante nuestros padres, cómo actuar ante la sociedad. Todo, la palabra del Señor nos indica cómo actuar correctamente, cómo al Señor le agrada que seamos. El Señor nos enseña que es primordial obedecerle, cumplirle, seguirlo a Él antes que buscar cualquier cosa. El Señor nos enseña también que Él conoce nuestras necesidades. Él incluso dice que no ha salido la palabra de nuestra boca y el Señor ya lo conoce, lo dicen los salmos. El Señor conoce nuestro levantar, nuestro acostar, nuestro caminar, conoce nuestros pensamientos, lo que maquina en nuestro corazón, conoce lo que vamos a hacer mañana, conoce lo que estamos haciendo hoy, conoce nuestras necesidades. El Señor lo conoce todo. Y es por eso que nosotros debemos no preocuparnos por el mañana, no preocuparnos por lo que ha que venir, sino preocuparnos por llevar una vida recta con el Padre, preocuparnos porque nuestra relación, nuestra vestidura esté blanca, porque cada día nosotros podamos ser mejores personas, porque yo pueda compartir con la palabra del Señor con el que está a mi lado. Si yo miro que alguien tiene necesidad, le ayudo. Si yo miro que una palabra de aliento puede ser necesaria para una persona, vengo y le hablo. Que seamos personas que miremos una necesidad y vayamos y apoyemos, que seamos personas, que seamos la diferencia, que actuemos diferente, es lo que Dios quiere y lo que su palabra nos enseña. Y por cada obra que hagamos, por cada actitud que tengamos, tenemos una recompensa. Dice la palabra que así como conocemos a un árbol por su fruto, podemos identificar a una persona por sus acciones. Es decir, si yo soy cristiano, me debo identificar por el carácter de Cristo, porque dice que si somos hijos, debemos vivir como Cristo vivió y como vivió Cristo en esta tierra, con una mansedumbre tan grande, con un amor tan grande, con una paciencia tan grande, que le abofeteaban en la cara y él no gritaba, que le pegaban, le escupían y él no injuriaba, él no maldecía. Él era amor y es lo que él quiere que seamos. No somos perfectos y podemos cometer faltas, podemos cometer errores, pero que esas faltas y que esos errores nos sirvan como ejemplo para ya no hacerlo más. El pecado o la maldad está en cuando yo empiezo a practicar un pecado y me acomodo en ese pecado, ya no me siento mal por hacerlo, no me siento mal por ofender a mi prójimo, no me siento mal por pegar, no me siento mal por decir malas palabras. Es ahí donde nos acomodamos en el pecado y se convierte malo. Pero si yo tal vez lo hice una vez o dos, pero de ahí ya no lo vuelvo a hacer, es lo que a Dios le agrada, es lo que Dios quiere, que perseveremos. Y la palabra del Señor dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Que el que le sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dice también la palabra, bienaventurado aquel siervo al que su Señor le encuentra haciendo lo correcto. Pero ¿qué tal si aquel siervo dice, mi Señor tarda en venir? Y empieza a golpear y a maldecir a los criados, a ir a parrandas, a emborracharse y no se percata de su relación con Dios, no se percata de cómo está viviendo. Y los placeres de esta tierra, los placeres, los deleites, las angustias, lo llevan a desviarse de la voluntad del Padre, de manera que su relación ya no está tan atenta al Padre y lo lleva a que su objetivo principal era Dios y ahora se desvió de él. Dice que el amo de este vendrá en el día en que éste menos espera y lo agarrará por sorpresa. Y dice que recibirá muchos azotes, porque aquel que conociendo lo que es correcto no lo hizo, recibirá muchos azotes. Pero aquel que no conocía e hizo lo malo, recibirá pocos azotes, porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Al que mucho se le confió, mucho más se le demandará. El Señor nos ha confiado mucho porque nos ha confiado la vida eterna, nos ha confiado la verdad. Y si ya conocemos la verdad y no lo cumplimos, si ya conocemos la voluntad de Dios y no la hacemos, en aquel día más se nos demandará. Espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que aprendamos a atesorar la palabra del Señor en nuestros corazones para ponerla por obra. No importa si sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, toda la palabra nos ayudará y nos enseñará cosas tan importantes que mostrarán un carácter diferente en nosotros, que nos harán decir,
wow, pero ¿cómo esta persona hizo esto? Yo quiero ser similar. Pero, por ejemplo, ¿verdad? Cómo Moisés vino y tuvo mansedumbre para soportar al pueblo de Israel. Qué gran amor tuvo para decirle, Señor, no nos des a otro pueblo. Aunque yo esté aquí con ellos, voy a permanecer con ellos. Cómo muchos profetas dieron su vida por la verdad. Cómo muchos discípulos dieron su vida por amor a Jesucristo. Ahora, cómo nosotros queremos vivir para Jesucristo y dar nuestra vida por Él. Que Dios les bendiga.